Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo están ustedes? Para mí es muy grato los días viernes grabar este programa que tiene tantos años, Cita Regional. Traemos diferentes contertulios y conversamos. Y para mí es un gusto presentar con quienes conversaremos ahora de todo, de lo humano y de lo divino. Saludamos al más niño, Bartolucci Chico, don Bartolino, claro. ¿Cómo está, concejal? Muy bien. Amigo de la alcaldesa, ¿cómo está usted? Amigo personal, muy bien, todo en orden, todo marchando sobre ruedas. Sí, qué bueno. Saludamos al ex concejal don René Lues. ¿Cómo está? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Muy contento de estar acá otra vez en quinta edición en este tremendo programa. Nobleza obliga a un saludo a don Jorge Quesada, que es de los colectiveros del número 2 que van a Recreo. Y le dije yo que lo iba a mencionar Ah, porque qué nos bien. ve toda la semana. Que él, como muchos otros, nos ven, Rodrigo, Sí, todas sí, horas para este programa tan importante a nivel qué regional. bueno, muchos saludos, señor Quesada. Saludamos a don... ¿Futuro concejal? No, Pedro no voy a decir. ¿Futuro concejal, don Era Rubén? su tío. ¿Era su tío o no? No, pero don Iván Busco, ¿cómo está? Bien, gracias por la Pedro invitación Busco, y aquí y te iba a estamos decir Pedro. disponibles. Te iba a decir Pedro, No, pero no, no. ¿no era tío tuyo, no? Pedro es mi nieto. Ah, tu nieto, ya. Y saludamos al profesor de la Facultad de Artes Liberales, aunque liberal tiene poco, debería ser la Facultad de Artes Conservadoras de la Universidad. Don Fernando Wilson, Pero ¿cómo por está? favor, qué mejor demostración de liberalismo que dialogar entre todas las derivaciones. Exactamente. Muy bien, afortunadamente, ya comenzando el segundo semestre, así que lanzados. Qué bueno. Bueno, y yo quiero partir por una cosa que estábamos hablando en el intermedio antes de partir, y que es que todos vimos, todos, y cuando digo todos, ustedes y los que lo están mirando, lo que la oposición calificó de show, ¿ya? La operación Cancerbero, que llamó el presidente, que le gustan estos nombres, la operación Cancerbero, pero trasladaron 191 internos, pero cototos, trasladaron internos cototos de la penitenciaría de Santiago hasta el complejo penitenciario La Laguna, complejo inaugurado en el gobierno anterior, pero que tenía espacio y acomodaciones como para poder tener en buen recaudo a los líderes más peligrosos del crimen organizado en Chile. Quiero que conversemos sobre esto. Quiero partir con usted, señor Hugo. Bueno, yo creo que debo reconocer que el gobierno hizo un show que es muy bienvenido, seguramente por la mayoría de la población, porque aparece haciendo una actividad que es muy querida por la gente en el sentido de que los presos efectivamente estén presos y que no sigan dirigiendo sus acciones delictuales desde las propias cárceles o que hayan estos efectos de que les tiran droga y que hay todo un comercio al interno de las cárceles. Por eso que la gente celebra. Ahora, yo personalmente creo que una cosa así en un país como Chile, el presidente esté involucrado en un movimiento de 191 presos, creo que está de más. Pero entiendo que tiene que ver con la presentación, con la cosa mediática, y por eso que a mí personalmente no me gusta todo este numerito, pero bueno, a la gente seguramente le puede caer simpático esto de que a los presos se los trate así.
veremos qué pasa más adelante, porque no creo que tenga ninguna repercusión tan importante en el nivel de seguridad del país. Yo no sé si a usted le pasó, don Iván, pero yo en más de una oportunidad he sido contactado por redes telefónicas y por gente de este tipo, de este estilo, tratando de pasar gato por liebre. Y nunca me lo han hecho. Le conozco hasta la voz cuando aparece. Yo le lanzo todo el rosario que aprendí desde la En las preparatoria calles. hasta la universidad. Me faltan groserías, entonces él me corta. Pero ¿cuánta gente cae? Y ahora le van a cortar los celulares. Y ahora, para lo mejor, ¿por qué no? ¿Qué le parece a Fernando Wilson? A ver, tres cosas respecto. Efectivamente, no es demasiado republicano que el presidente de la República participe, por más que sean presos de alta connotación y todo. Pero también es cierto que esto tiene una carga simbólica que corresponde al cambio de agenda. No es casualidad que ayer también haya salido muy tarde en la noche, a las 10, el fallo o la resolución del Tribunal Constitucional respecto a la presentación de la ley de reconstrucción. Por lo tanto, de alguna manera se cimenta el paso de un proyecto de reforma al otro. Y de la misma manera, el gobierno, más allá de, y en eso creo que estamos todos de acuerdo, haber tenido una docena de metidas de pata tácticas, eh, también ayer el caso de la ministra del Deporte, logra mantener la iniciativa estratégica de manera constante y sostenida. Y esto es parte de esa situación. Ahora, y ahí llegamos al segundo elemento, que es que la cárcel La Laguna estaba terminada desde hace 3 años. Es decir, 2/3 del gobierno, o más bien 3/4 del gobierno Boric, esa cárcel estaba lista para ser implementada, ser equipada y ser usada, y sin embargo no se hizo. Y ahí es donde vienen las preguntas, digamos, ¿por qué ocurrió eso? Y la única respuesta es nuevamente que la derecha se siente mucho más cómoda en temas de seguridad que la izquierda, y esta es la confirmación de aquello. Ahora, insistiendo en que esto es un acto más bien de carácter simbólico, marca un cambio de mano y transmite un mensaje a la calle que de alguna forma es lo que la gente votó por apoyar cuando eligieron a Kast. Y en esa situación vemos una sostenida recuperación en las encuestas, marginal todavía, de 36 a 40 en 2 semanas, pero en CADEM, pero pudiera ser que llegara a una cifra, no pretendo que llegue a 58 nuevamente, pero el gobierno parece ser que está cumpliendo aquello por lo cual fue electo. Y por lo tanto, al nivel estratégico le está funcionando y está avanzando de la forma que se esperaba que lo hiciera. René Lugue. Bueno, comparto en gran parte lo que dijo nuestro querido amigo recién. Ahora, yo creo que hay que distinguir dos aspectos. Primero, efectivamente, la parte de show, que ahí puede haber críticas fundadas de muchas personas, pero el tema de fondo es que el gobierno hoy día pasó el camino más difícil, que es el camino económico. Esta reforma, esta ley de reconstrucción, que quedó bien parada después del Tribunal Constitucional. Y que era la parte más difícil. Lo hizo en 5 meses, un periodo extraordinariamente efectivo. Creo que pocas veces hay una reforma tan importante que se logra en 5 meses y con apoyo de algunos parlamentarios que no son de derecha. Entonces, yo creo que el gobierno, con lo justo, pasó con éxito este tremendo camino difícil, pedregoso, duro. Y entra ahora al camino que más les es cómodo, que más le agrada. Y lo hace una gestión. Yo que siempre he dicho, lo he dicho muchas veces acá, creo que el gobierno va a tener siempre dos grandes ministerios de muy buenas noticias, el de seguridad con Arrau y el de vivienda con Puduje. Creo que son dos ministros extraordinarios que van a dar muy buenas noticias al gobierno. ¿Y qué hace acá? ¿Tú crees que no es importante para la gente ver a presos de este nivel de compromiso delictual, jefes, líderes de crimen organizado, que manejaban sus comunidades delictuales desde la cárcel, verlos sin capacidad de celular, con ropa, con la misma ropa, así que por tanto sin ningún tipo de rango interno, verlos sin capacidad de salir con una visita al Patio. mes, 2 horas de patio? Es decir, Locutorio, es claro. exactamente lo que la gente quería. En el fondo es Que lo decirle a pasen los mal. líderes
actuales que lo van a pasar muy mal. Mira, esta forma de ver el presidio de los líderes, de este tipo de líderes, yo creo que va a ser muy potente, va a ser mucho más decidor que tener 30 años de cárcel en lo que teníamos hoy día, en lo que teníamos hasta el día de hoy. Con este nuevo sistema que se está implementando, yo creo que va a ser muy exitoso. Y el gobierno va a atravesar a partir de ahora, independientemente del tema del show mediático, va a tener a partir de ahora espacios de mucho más comodidad y de mucho más acuerdo, porque va a haber una izquierda importante que va a apoyar muchos aspectos que hoy día está apretando el gobierno a nivel de seguridad, y por tanto ahí el conflicto de las oposiciones va a ser, bueno, ¿quién es quién acá? Y Considerable. yo creo que la izquierda más dura, Partido Comunista y Frente Amplio, va a entrar en conflicto muy potente o en divisiones muy importantes con la izquierda que se llama democrática o con el centro político. Ahora, lo que se conoce de- de documentos que se han dado a través de los medios de comunicación y medios digitales, es que la izquierda más extrema, el Partido Comunista, junto con las federaciones que manejan, están en un proceso y en un plan, digamos, de ir contra el gobierno, digamos, incluyendo Plan Calle. Pero esta cosa, yo no sé si ustedes vieron las celdas. Las celdas, ni no sé si alguna vez conocieron celdas de conventos Todo ese evento. de conventos, Para que no lo puedan celdas de romper. conventos de claustro. Es como un convento de claustro duro, con una cama, con una cama dura, digamos, Ese evento. sin posibilidad de destruir nada, todo en concreto, y van a estar Oye, y encerrados la ahí semana y en el 22 mes una horas, visita 22 con horas encerrados, locutorio. claro, Claro. Y la 22 visita con horas encerrados, locutorio. 22 horas encerrados Rodrigo, diarias. y fíjate, y es una vez al mes visitas, y con locutorio, y con grabaciones, va a estar todo grabado. Es decir, hoy día los líderes delictuales la van a pasar muy mal. Y eso es importante en nuestro sistema futuro de seguridad, que la pasen muy mal. Sí, Decía, eso, acordémonos lo que pasó en La Repas, en la cárcel de alta seguridad, cuando recién se trasladó a una serie de venezolanos del Tren de Aragua, que comenzaron a destruir sus celdas, los lavamanos, las tazas exactamente. de baño, etcétera, quemar los colchones, precisamente con el objeto de obligar a que los devolvieran a las cárceles normales y recuperar sus ejes de poder respecto al resto de la población penal. Eh, en una cárcel como esta no hay nada que destruir, Nada que por lo destruir. tanto, Más o Y menos. ah, además no pueden tener, tú sabes que estos tipos tenían, en la otra cárcel tenían guardias de seguridad propios, claro. escoltas propios. Eso se acabó. La misma ropa, no, No, sin y además contacto, no una hay contacto cosa, entre ellos. no sé si se dieron No hay contacto cuenta, entre ellos. la ropa es incombustible. Es Lo que le incombustible dan además. es incombustible. Ignífuga. O sea, la ropa no tiene bolsillos. Por lo tanto, tampoco No, pueden guardar ni que le pasen una cuestión con una punta, exactamente. nada. Entonces, las medidas Y son entre ellos no hay contacto claro. tampoco. Y entre ellos no hay Es una contacto. cárcel, en el sentido cabal del Esto es una término. verdadera cárcel. Bueno, y Sí. no un centro de, digamos, jerarquización y aprendizaje de mafias como lamentablemente son las cárceles obsoletas que tenemos hasta el día de hoy. Hay una serie, no sé si han visto una Exactamente. serie en Netflix de unas cárceles de Argentina, Así. una serie que son extraordinarios, o sea, Eh, que la muestran, segunda serie en el barro claro, de una de las corrupción, mujeres. Así que yo, claro. Rodrigo, esto hay que aplaudirlo como buen chileno. Esto hay que Sí, aplaudirlo Rodrigo, yo como creo, buen Iván, chileno. que usted también tiene que aplaudirlo. O sea, sea cual sea la Sí, sí. adversidad, creo que no merecíamos de que le pusieran el cascabel al gato a este. Así que como estamos de acuerdo con el cuánto vale el show, como le Rodrigo, puso don Rodrigo, Iván, ¿sí? José Tomás un quiere solo punto. opinar. Sí. Un solo punto. Bueno, estoy de acuerdo que la estrategia legislativa del gobierno ha sido extraordinariamente efectiva. Está poniendo la música, pero creo que además que este show mediático va a generar que los partidos del progresismo democrático, así se llama la alianza, ¿no? Socialismo Tengan, democrático. Socialismo democrático. socialismo democrático, ¿verdad? Van a estar aún más dificultados de poder ser oposición a las medidas que se implementen con la nueva agenda de seguridad. O sea,
es probable que el gobierno de Kast tenga un alza favorable en la encuesta. En consecuencia, va a ser aún más difícil para el PPD, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, plantearse en una postura dura, rígida, intransigente ante el gobierno. No solo es un mensaje para la calle, para la actividad delictual, no solo es un mensaje para lo que pasa dentro de las cárceles, sino también para la oposición política, que ante esta situación que la gente dice, esto es lo que queríamos, va a ser muy difícil plantearse en una alternativa distinta. Solo también quiero hacer mención a que yo conozco, fui seremi de justicia, conocí todas las cárceles de la región, los delincuentes presos son capaces de romper aquello que uno cree que es irrompible, pero son capaces de romper cualquier cosa. Así que también va a ser importante el rol que juegue el gobierno prestando la ropa a gendarmería y en qué posición quedan los funcionarios de gendarmería ante estas bandas que finalmente amenazan a la familia, a ellos mismos. Así que esto es una Bueno, primera ahí, etapa, que nos falta todavía el rol de gendarmería a los funcionarios para que puedan sentirse respaldados para poder continuar con estas medidas, porque estas medidas pueden durar una semana y después se pueden flexibilizar. No sé si es que vieron, ahí es, para perdón. cambiar el tema, Ujú. no sé si, ¿vieron la entrevista a Longueira? ¿Vieron las declaraciones de Tolerancia Longueira cero. de Tolerancia Tolerancia Cero? cero. ¿Lo Sí, vieron? Sí, Eh, sí. una parte. Increíble entre comillas, no sé, la visión que él tiene, según una visión bastante aterrizada sobre lo que pasa, pero hay algo de misógino con la Pepa Hoffman, ¿no? Una cosa brutal la arremetida contra él. No sé si quieren hablar, porque en el fondo aquí detrás de todo esto, de todas estas cosas del show también, hay todavía un gobierno que no logra que no logran entender sus aliados, que lo importante, como la canción no es ganar, sino no es llegar primero, tampoco es ser el primero. Entonces los partidos están ahí y se olvidan de que el partido que está a la guaite y que no está, es el partido de la gente. Como dijo, No, pero, como pero dijo el Longueira, hay que mirar con mucho cuidado, digamos, la performance de París y para el futuro. ¿Quiere partir por usted, señor Wilson? sí, no, insistir en el hecho de que la pasada de cuenta que está haciendo Longueira, lamentablemente tiene razón, es decir, la UDI en la región está prácticamente extinta, y digamos la gestión de las directivas anteriores de la UDI efectivamente fue lamentable. Ahora, yo tengo grandes diferencias con los planteamientos de Pablo Longueira en otros ámbitos en términos de que pienso que él de alguna forma tiende a no entender estos tiempos de redes sociales, pero por otro lado en términos de gestión de poder dentro del partido, navega, o sea, lo hace de corrido y hay una constatación empírica que son los pésimos resultados. Y en ese sentido, él como secretario general es el hombre que va a tener que armar las listas, el hombre que va a tener que estructurar las plantillas electorales. Si Y, todavía no lo han electo, si todavía no lo han electo, calma, señor. No, pero pero, si van candidatos pero, únicos. Pero por favor, po. Si es Bueno, la pero UDI, po. puede pasar. Acordémonos que hubo una época que se decía que era el único partido leninista de Chile, po. Entonces, en ese sentido, eh, seamos sinceros. Ahora, a mí no me saca nada de la cabeza que Longueira prefiere ser secretario general, que es el cargo para hacer todas estas maniobras, antes que presidente, que es la persona que tiene que contestar las cosas difíciles en la entrevista de televisión. Así que seamos sinceros, pues, o sea, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Eh, Iván Bukovic, Bueno, yo quiero partir diciendo que yo con Longueira tengo una relación de hace muchos años. Y voy a hablarle de una cosa. Yo, por ahí por el 2010, cuando era dirigente de la CONUPIA, y él era senador y después ministro del Trabajo, ministro de Economía, perdón, eh, coincidimos en un instituto que se creó para estudiar los problemas de la pequeña empresa. Y entre muchas de las conversaciones que tuvimos, él me lo anticipó. Me dijo, va a venir un estallido. Aquí es importante que se entienda que hay que pagar para que eso no pase. Me lo dijo Longueira con años de anticipación. Con años de anticipación. Por eso le tengo mucho respeto. Porque Es un creo animal que... político. Ah, tiene Es una un animal tremenda nariz político. política. Sí. es que ese es el tema. Es muy atinado. Se ha mandado sus numeritos también, sí.
como todos los humanos. Pero yo le confiero ese sentido político de entender para dónde van las cosas, cuáles son los costos, etcétera. Y creo que la crítica que hace a propósito de su sector, yo creo que son todas muy relevantes. O sea, quien piense que es un tipo que está jubilado y que está difareando, está profundamente equivocado. Yo creo que tiene mucha más conciencia que muchos de los que hoy día están en el gobierno de las dificultades que tienen y cómo se deben enfrentar. Por eso que le asigno un rol muy importante y tal como dice Fernando, creo que va a jugar un rol muy relevante en la elección de los candidatos de aquí a 2 años. Recuérdense ustedes que el 28 son las primeras elecciones. O sea, que hay paso para formar candidatos, tenerlos ahí a la guaita, etcétera, etcétera. ¿No crees Por que eso poco, creo José, que es muy relevante lo que va a pasar. ¿no cree que, si yo le quiero preguntar directamente, usted que es militante de la UDI, ¿no cree que fue un poco fuerte, quizás misógino con la Pepa Hoffmann, o le estaba cobrando la cuenta cuando ella le bajó la cortina por el caso Soquimich? En circunstancias de que aquí en la caída de la UDI regional, no son las culpables, pero hay una larga historia, digamos, de que por Pero el ella fue poder secretaria general. José Tomás. Sí, yo creo que es injusta la crítica, porque creo que darle o asignarle la responsabilidad completa a María José Hoffmann es dejar de mirar todo lo que ha pasado con la UDI en la región de Valparaíso, que no tiene que ver muchas veces con la Pepa Hoffmann. O sea, lo que pasó con el alcalde de Algarrobo no tiene que ver precisamente con Pepa Hoffmann. Y otros escándalos que han pasado en la región que afectan a la UDI tampoco tienen que ver con María José Hoffmann. Entonces, yo creo también que le corresponde. Y segundo, a mí me da la impresión de que si en algún minuto la generación de Pablo Longueira, y particularmente Pablo Longueira, le hubiese dado espacio a la generación que venía abajo, el mismo José Antonio Caz lo ha dicho, no existía republicano. José Antonio Caz se va de la UDI precisamente porque la generación de Longueira Yo no tenía creo que eso reclamo. pasa en muchos partidos. Estoy de acuerdo, Una por eso de se esas llama Frente Amplio. explicaciones, entre otras, del Frente Amplio. Estoy de acuerdo con Iván. Efectivamente. Por eso que no se da el espacio y se genera el Partido Republicano. Entonces, cuando estoy de acuerdo que puede ser un animal político, que puede tener un olfato político también importante, tiene experiencia en los años difíciles, fue un buen elemento para las negociaciones con la concertación. Pero ahí hay que ser una blanca paloma y que no tenga nada que ver. Nadie No, dice eso. Nadie. Blanca en Paloma. política no hay nadie En blanco. política hay bien pocas blancas palomas. Nadie blanca paloma. Pero yo creo que tiene mucho que ver con el devenir de la UDI en la nivel nacional y en la quinta región. René Luez. Sí, también quiero opinar porque de verdad es que yo creo que si Pablo Longueira es presidente de la UDI es extraordinario para la política chilena. No va de Pero secretario el que general va a estar ahora. más Secretario general. preocupado, Alessandri va de presidente. el más preocupado, al más preocupado, yo creo que es el gobierno. El gobierno no quiere los lunes sentado Longueira en los días lunes de político que se hace. Yo creo que no lo quiere, el gobierno no quiere a Longueira. Longueira es una figura Los viernes de demasiado pololeo, potente. estamos claros que no. Los viernes de pololeo, No, estamos claros. el gallo tiene su propio Entonces, campo yo de creo que para el gravedad. gobierno, para el gobierno Longueira es un problema. Y por eso es que Para no cualquier quieren que sea el gobierno. presidente de la UDI. Y esto motiva más a Longueira para ser presidente de la UDI. Ok, Longueira es una figura que yo creo que va a ser verdaderamente muy potente para, oye, estamos hablando de una generación importante, él fue muy importante en un momento para el país, para los acuerdos. Yo creo que va a ser un tipo muy relevante para reponer la relevancia que tuvo algún día la UDI como esta UDI popular, reponerla en el debate público, pero con una visión, una mirada completamente, yo diría, de una derecha completamente distinta a la que hoy día está en el gobierno. ok. Indudablemente hace 20 y tantos años atrás, cuando vino el tema del destapó en el MOP, el sobre azul, quien estiró la mano, permitió y logró que el gobierno, en el fondo, ayudó a que el gobierno del Lago se estabilizara y fuera el gran gobierno que fue Longueira. Y cuando Eso la no DC hay que perdió, olvidarlo. Eso es verdad. y cuando la Tal DC cual. perdió sus militares, y cuando la DC perdió todos sus candidatos, todos, Claro. no hay ninguno. En la presidencia de Ormazábal.
Claro, Sí. perdió Hijo todo su de candidato y un permitieron, No lo puedo, permitieron no un lo puedo chanchullo, inscribir. le permitió el chanchullo para poder tener candidato. Tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando del hoy, recordando el ayer, hablando de la política y de la región, con René Lúez, José Tomás Bartolucci, Fernando Wilson y el compañero Uscoy. Ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con Fernando Wilson, Iván Buscoy, René Lúez y José Tomás Bartolucci. Indudablemente que si estamos hablando de cosas que han pasado, no podemos dejar de pasar de que la semana pasada hablamos que le iba a caer duro a Laura Espinosa y le cayó duro, lo apartaron del partido. Le cayó todo el que, como dicen, cría cuervo y te sacarán los ojos. Él fue creando enemigos dentro del partido con su carácter y ahora en una refaladita le cayeron todos encima. Y por otro lado, también quiero que conversemos un tema que el gobierno nuevamente se manda, no numeritos, sino que al final tiene que cortar el numerito, porque saca a la Ministra. ministra del Deporte, la ministra Bucó, y nombra a un abogado que está en segundo piso, que había sido el gerente palestino en la década del 2000, y un abogado cercano al presidente. Entonces, y esto sumado a los treinta y tantos salidas de Cereme que ha habido en estos 3 meses. Si tú sacáis la cuenta, digamos, estamos hablando de una salida cada día y medio. 8 días, cada 2 días. Sí. No, Una salida era cada cada día y medio. 4.5 días. Imagínate. Ese era el cálculo. Entonces va a empezar. Pero Entonces, sí, o sea, no vamos a pelear por un día más o un día menos. sí, da igual. Lo que significa esto, también un tema sumamente Problema con los complejo. cuadros. Claro, y el tema además que representó que dejaran marcando ocupado al ministro Alvarado una vez más, sale a ser vocero, y no te digo que queda peor que la Cedini, pero que queda complicado porque no sabía lo que se había ingresado un requerimiento al tribunal. Pero ¿cómo no le dicen no hay una agenda, una página, una agenda electrónica, un coma que esté diciendo lo que está pasando, y lo dejan eh, complicado, digamos, y a eso se le suma de que está lo que alguien conversaba al principio sobre los requerimientos del Tribunal Constitucional. Partamos con usted al revés, vamos a partir por usted. Hoy quiero partir con usted, señor Lue. Bueno, yo creo que efectivamente esto que pasó con el ministro Alvarado es una locura. O sea, yo no debe haber pasado muchas veces, pero estamos hablando de un ministro del Interior y vocero, que es ninguneado por los otros ministros, particularmente por el de Hacienda, Vicepresidente de la eh, República. y vicepresidente de la República, que además debe estar informado absolutamente de este tema. No lo está. Esto no es un error. Esto tampoco es una cosa menor. Estamos hablando de un requerimiento del Le gobierno del poder. Tribunal Constitucional. Había cuatro requerimientos respecto a esta normativa de la ley de reconstrucción. En tres aplicó veto y el gobierno decide ir al tribunal. Cuando originalmente yo entiendo que planteó Alvarado que no quería ir al tribunal. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de vetar una norma que significaba que en periodos de catástrofe, cuando estábamos en catástrofe, cualquier tipo de catástrofe, Terremotos, y, maremotos. y Alvarado no estuvo de acuerdo en que el gobierno vetara en el Tribunal Constitucional esto. Entonces, en el fondo, para no y que él interviniera en este proceso, lo hacen a escondidas de él. Porque esto fue hecho a escondidas de él. No fue un problema, no fue un error, no fue
como dice, una mínima cuestión que se le pasó, no es un olvido de la billetera, como dice él, en la casa, no, 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 esto es un requerimiento del gobierno del Tribunal Constitucional de un tema muy Firmado por 4 importante, ministros. el cual el ministro del Interior, vicepresidente de la República y vocero, no sabía porque no quisieron que supiera, porque lo pasaron por alto. Y al final, digamos, se ríe y dice una cosa que me impacta porque no es menor. Él dice, bueno, dice que, que, ¿qué debe que hacer para que esto no ocurra? Bueno, voy a pasarle otra vez el teléfono mío a todos los ministros. Eso es brutal. Yo creo que esto de los problemas que ha tenido el gobierno, para mi juicio, que se ha tomado a la ligera, es el más delicado de todos, porque la coordinación es muy importante en el gobierno y no puede una decisión de este tipo Ok. eh, quedar fuera, digamos, de la normativa estructural de decisión gubernamental. José Tomás se están haciendo en la cama dentro del gobierno, algunos con otros. Ya, sí, yo me río un poco porque creo que va por ahí en el fondo. Creo que aquí hay desde la reforma del proyecto de ley misceláneo o reforma tributaria, creo que quedaron algunos averios entre el Ministerio del Interior y Vocería, o en la dupla Alvarado García Rubinot con el ministro Quiró. Yo no participo mucho del gobierno ni de esas conversaciones, cómo lo interpreto. Y también creo que quedaron heridas luego de la salida del subsecretario de Hacienda, que el ministro le puso bastante piso durante toda la época de la crisis. Y por lo tanto creo que esas heridas que quedaron en esos dos procesos, creo que hoy día se siguen abiertas, se siguen estando presentes en el interior de las dos almas del gabinete. Y lo que me llama la atención es que cuando yo tengo un jefe y tengo un problema con un par, generalmente el que resuelve estas cuestiones El es el jefe. jefe. Aquí el jefe es el presidente de la República. Entonces llama la atención de que este conflicto que lleva varias semanas aún no logre ser atajado y se ingresa al Tribunal Constitucional. No estamos hablando de una denuncia en un tribunal civil de primera instancia. El Tribunal Constitucional, una denuncia por un requerimiento por la reforma que acaba de ser aprobada y que el ministro del Interior y vocero no sepa, no es una cuestión baladí. Así que creo que todavía queda mucho por ver respecto de este asunto y respecto de los tropiezos con nombramientos de Ceremis particularmente, porque eso yo creo que alguien tiene que hacerse responsable, porque no puede ser que vayan, si no me equivoco, más de 30 Ceremis renunciados o sacados, renunciados entre comillas, que dicen renunció, pero en realidad le piden la renuncia, y que nadie se haga cargo de estos problemas de filtro, de que haya sido tan desprolijo el nombramiento de 30 seremis, que son básicamente los seremis de dos regiones completas, por decirlo así, que han renunciado. O sea, alguien tiene que hacerse cargo de eso, no puede pasar colado. Yo lo primero que quisiera hacer el comentario sobre lo de Fidel Espinosa, porque la respuesta que dio dentro del Partido Socialista le echa una complicación a todos. Dice, ¿por qué no se hizo lo mismo con la Isabel Allende? ¿Por qué no se hizo lo mismo con los diputados que han cometido errores como que los pillaron con droga, etcétera? Entonces, de verdad, yo creo que ahí es un tema serio para la interna del Partido Socialista, mi partido, porque efectivamente hay un trato desigual. A algunos se les ha suspendido la militancia y a otros no. Y yo creo que eso efectivamente es una complicación. Ahora yo espero que se aclare todo esto, porque legalmente entiendo que no hay ninguna acusación y esto había sido hecho de oficio y seguramente la violencia intrafamiliar va a quedar en nada y seguramente por eso esto va a quedar hasta ahí. Pero está el hecho de la diferencia en el trato. Eso es lo primero que quisiera decir. Respecto del otro tema que estamos conversando a propósito de esto de las renuncias o de las modificaciones, se suponía Kast llevaba 12 años haciendo campaña presidencial, que él tenía un elenco de cuadros como para asumir las responsabilidades. Yo creo que lo que está resultando es que eso no era tal,
y que están improvisando mucha gente y de los que tocan algunos que no son los mejores. Y yo creo que eso explica esta dificultad. O sea, las dos ministras que sacaron, las sacaron por lo mismo, porque no eran. Entonces, yo de verdad creo que ahí hay un problema y lamentablemente quienes tienen más cuadros preparados son la UDI y RN. Y a eso se los considera poco. Y ahí es donde está el problema, creo yo, en este gobierno de derecha. Fernando Wilson. A ver, digamos, estando de acuerdo en lo grueso con todo lo mencionado antes, quizás la novedad está en que esta vez los Ceremis salen. En administraciones anteriores de todos los colores, el problema ha sido normalmente que muchas veces autoridades locales que definitivamente no tenían los dedos para el piano, por favor, en la región conocemos varios casos que fueron dramáticos, simplemente permanecían y seguían haciendo un daño espantoso. Ahora por lo menos salen. Ahora, sobre la base de los cuadros y los elencos, estoy de acuerdo. Ahora, también es cierto que un partido comparativamente joven que no tenía experiencia en gobierno, más allá de que la mayoría son ex-UDI, llegar a generar cuadros locales para cargos de tercera o cuarta línea siempre ha sido un desafío. Ahora, vuelvo a reiterar, igual que los ministros se mandan una metida de pata, se van. Y eso lo agradezco. Ahora, eso nos muestra también otro problema más sutil, pero mucho más grave, y es que la política ya no está atrayendo a los mejores. Mucha gente muy buena que sería, digamos, candidato natural para una carrera política y que podría comenzar en cargos de representación local, hoy día corre a perderse, básicamente porque, abre comillas, la política es una cochinada y siempre uno termina mal o acusado. Yo he escuchado esa frase en reiteradas ocasiones de chiquillos universitarios brillantes a los cuales les ha interesado en un primer momento, ven un par de luces amarillas y salen corriendo. Y eso es totalmente transversal, por lo tanto, midamos un poco las circunstancias, no nos quedemos en el síntoma, vamos a la enfermedad. Y es que la política lamentablemente se ha convertido en un lugar donde lamentablemente están personas que no son la mejor representación de la sociedad chilena y no está convocando a las mejores personas. Así de sencillo. René, en esta última intervención, no tocaron. A mí me llamó la atención la última salida de la ministra Ucó, que es de la zona. Su abuelo y pues su padre, la familia de ellos tienen un molino muy famoso en el Foro San Felipe. Es campeona de selección olímpica. En fin. Y bueno, la causa de la salida también es ¿cómo podría calificarlo? Poco feliz, ¿no? Poco feliz. Pero también me llama la atención lo de la alcaldesa de la Cruz. No sé si saben lo que significa, pero hay unos audios que alguien lo filtró, digamos, de que ella haya mandado a un funcionario a hacer una determinada actividad y el funcionario encontró unas plantaciones de marihuana y ella poco feliz. No acusó. No acusó, No hizo la denuncia. denunció, no hizo la denuncia. Un poco menos que le dijo, no sé, hagan lo que tienen que hacer. No te mandé a otro lado, no sé. Entonces, súper compleja. Y también hay un tema que para esta última parte, cualquiera de esto, que me llama más la atención aún, es que los choferes de varios buses crearon una nueva asociación para ir en contra de lo que se viene, los validadores electrónicos en los buses eléctricos. Quiero partir con este reto. Bien cortito para que sea lo más rápido posible. Primero, respecto a la autoridad municipal, me parece grave la respuesta que da ella, porque el deber de denunciar no depende de lo que ella estime que es delito o no. Ninguna autoridad puede tener esa capacidad, no tiene esa facultad. Entonces lo que tiene que hacer ella, por eso que el deber de denuncia es obligatorio. Cualquier autoridad tiene el deber de denunciar frente a la posibilidad de que se esté cometiendo algún hecho delictual o irregular. No es opcional, es obligatorio y por tanto ahí vamos a ver qué es lo que dice la normativa, o sea, la justicia, porque ella recién está en tramitación.
se aceptó, se acogió, digamos, a trámite, así que aún no hay culpabilidad, pero por lo menos sí el deber de denuncia tiene que cumplirse, seguro. Segundo, respecto del caso de la ministra Ducó, yo creo que también, ¿no? Ella tuvo muchos problemas en la gestión. Yo creo que el tema del Estadio Nacional, cuando vino, se autorizó o no se autorizaba a esta banda coreana o BTC, turca, Coreana, BTS. que BTS. BTS, que además estuvo en el final, en la final del festival, del Mundial de Fútbol. O sea, estaba hablando de una banda de nivel mundial en el top. Entonces, este debate que ella generó al interior del gobierno fue muy negativo, pero muy negativo para ella y para el gobierno. Eso, digamos, yo creo que ese tema la desgastó de una forma tan brutal que finalmente, y además la forma en que se resolvió malamente, a regañadientes, con dificultad, echó a la persona que estaba a cargo, en fin, muy mal. Yo creo que además nunca logró transmitir ella un proyecto deportivo para Chile. Y además, cuando llega al gobierno, llega con todo este problema de la denuncia cuando la fue castigada por doping. Entonces era muy complicado una autoridad de gobierno vinculada al tema del doping. Ahora, y respecto, lo último que me preguntaste, Rodrigo, era sobre... Lo de los validadores electrónicos de los choferes. Ah, yo Y lo los encuentro choferes se una organizaron en una nueva asociación sinvergüenzura. para ir en contra de Una esto. sinvergüenzura, Rodrigo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiere decir esto hoy día? ¿Por qué les puede afectar económicamente que se cobre digitalmente, o sea, que se cobre por vía No podrían electrónica? cobrar por boleto, po. Corte de boleto. Lo que Sí, ellos esa es quieren la. seguir es con el corte de boleto porque es más rentable. Pero es absurdo. Lo más seguro, lo más hoy día hacia Ok. dónde avanza el mundo y Chile es al cobro electrónico digital. Entonces, que estén armando un grupo para ponerse al cobro digital porque no van a poder hacer el corte de boleto esa que le hacen a la mitad, yo creo que Es es una una locura. sinvergüenzura que ojalá no siga adelante. No, Esto yo no había escuchado algo tan brutal y además lo dicen, nos va a afectar económicamente el cobro digital. ¿Qué es esto? No, yo esto ni siquiera lo pescaría. Ok. Hay que seguir adelante nomás. José Tomás, no A te vas ver, a poder subir a respecto a una ese, micro, René, ahora vas a tener que ir con el puro chofer no, del taxi colectivo. no, respecto a lo de la alcaldesa de la Cruz, sí, efectivamente, coincido con René, y para no repetir, hay que revisar también bajo qué presión está la autoridad hoy día. Imagínense en un pueblo como el de la alcaldesa, eh, que no la justifico, pero es importante también ver cuáles son los estatutos de protección del actual alcalde en materia de seguridad, ya que por ahí también puede haber alguna situación en particular que la alcaldesa haya recibido alguna amenaza. No lo digo que esté ocurriendo, pero que pueda pasar, en consecuencia quiera mantenerse al margen. Está mal, tiene una obligación de denunciar y por lo tanto debería ocurrir de esa manera. Respecto del tema de los validadores, yo comparto con René, o sea, es impresionante como en la quinta, todos nos acordamos en su momento, cuando se acaba el Transantiago, la paralización de los conductores o de los dueños de los buses amarillos tradicionales en la región metropolitana, lo que significó. Hoy día en la quinta región en general también somos un poco rehenes de un sistema de transporte que funciona mal, que se ha querido mejorar, de licitaciones que no han funcionado, y por lo tanto creo que hay que empujar con toda la fuerza y de manera transversal la modernización del cobro, la modernización de los buses, de las líneas. La verdad es que hoy día el sistema funciona de manera muy deficiente. Así que básicamente comparto con René, hago solamente esos alcances, pero el sistema de transporte público necesita mejorarse porque necesitamos también mejores arterias, mejores calles, mejores avenidas, porque hoy día moverse por Viña, moverse por Valparaíso en horas puntas realmente es para volverse es loco. volver a 1980. Es terrible, terrible. Claro. No, Literalmente. O sea, yo ando en micro, yo no, oiga, yo no manejo concejal, y les puedo decir, es una cápsula del tiempo de 1980. No, concejal, ahí en dígame. Concejal 3 Norte, cuando uno va al canal 3 Norte, esquina Libertad, hay ¿cómo le llaman? Un evento, un hoyito, sí, todavía Pues, no, pero no sé. O sea, yo, le, le digo porque el que se equivoca pierde la llanta o el eje. por el Bueno, en norte Igual, también cuatro, está. en tomen Cuatro nota, Norte, en los Orientes. no, por decirle uno, no puedo nombrar Sí, montones. está lleno. Y la otra cosa, el concejal en Viña,
en muchos sectores, los orientes, por ejemplo, y los nortes, los cables están muy bajos, los cables Bajo. que cruzan de calle a Sí. calle, muy bajos. Y hay una maraña, una cosa negra, así, que uno dice, ¿qué pusieron una red para proteger del sol? Tremendo. Pues de la araña. Eso debería también alguna vez achuntarle. Pero en Valparaíso es lo mismo, señor Bujoich. Absolutamente, pero a eso agréguele que aquí lo que estamos en Playa Ancha estamos con el atado de la avenida Altamirano rota y ahora justo se le ocurrió arreglar la subida de Carampangue. Por tanto, estamos complicados por todos lados. O sea, los que andamos en micro o en auto estamos complicados. Suba a pie, pues hace bien para las piernas, usted es un hombre Es deportivo. demasiado lejos para mí ya, pues. Bueno, ¿y qué opina la alcaldesa de la Cruz? Y lo de los choferes de buses. Mire, lo de los choferes, o sea, no comparto nada de lo que están haciendo. Yo creo que eso efectivamente tiene que hacerse, pero esto tiene un fondo, tal como decía antes Fernando. Y el fondo es los sueldos que les pagan los dueños de la micro al que maneja. Pues. Si ahí está todo el tema. Y creo que ahí es un punto que de alguna manera tiene que intervenir el ente estatal que autoriza estas cosas para que efectivamente hayan validadores electrónicos y a su vez la gente que trabaja reciba sueldos dignos que permitan sostener los ingresos que tenían antes, a pesar de las pillerías que hacían, como decía el René, cortar los bolletes a la mitad y hacer esas cosas que son como bien O típicas, ¿no? simplemente no dar boleto, ¿no? O simplemente no dar boletos, claro. Fernando Wilson. No, eso, que yo soy un usuario, como decía, regular de locomoción colectiva entre Valparaíso, Viña, Viña, Reñaca, etcétera. Y en términos generales, el sistema no ha evolucionado en 50 años. Y, o sea, ver una pecera con monedas, ver boletos, las calcomanías y todo, la verdad es que no. O sea, no puede ser que uno viaje a Santiago y efectivamente, para bien o para mal, esté la tarjeta VIP y esté la aplicación que permite ver dónde viene el bus, que funciona, y después acá volvemos a los 80 pagando con moneda y que uno trata de pagar con un billete y lo miran feo. O sea, con todo Donde el está respeto del abuelito. caso, claro, pero esta cosa tiene que modernizarse. O sea, eso Absolutamente. y los cuidadores de autos son dos cosas que realmente hay que meterles mano pronto. En serio, en serio. O Ok, sea, no nos queda nada. Yo quiero hacer darle el minuto a ustedes, pero antes decir yo una pequeña reflexión. Cuando entré a la universidad hace muchos años, a fines de los años 60, la Escuela de Arquitectura de la Católica hablaba de la vía elevada, aparecieron los tetrapos. Hoy día, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo es posible que el Estado no le dé recursos a estas regiones, tengamos lo que tengamos en la Avenida España y el puente Capuchino que lo van a, no sé si tienen claro, lo van a, ustedes, señor telespectador, lo van a tener que cerrar porque está Es mal en riesgoso. condiciones. es Y para qué peligroso, o sea, decir, Riesgoso. puede la caerse. entrada, salida de Viña con todos los accesos. Es decir, estaría bueno que usted, señor Bartolucci, le diga al presidente Castro que acá que no se venga en helicóptero y que mire las calles, porque alguien tiene que ponerle cajamarca. Su minuto final, señor Lugo. Rodrigo, yo, bueno, siguiendo un poco lo que ha sido la línea de denuncia respecto de lo que pasa con el casino de Viña del Mar, cuando era concejal hicimos muchas presentaciones, varias de las cuales nos resultaron favorables lo que planteábamos, y la última que hicimos tuvo que ver ahora con, bueno, con la anterior concesión, que espero que la Contraloría lo investigue. Pero respecto de la actual, de la que termina de una forma muy compleja, porque el gobierno anterior tomó la decisión de que se aceptara que el actual concesionario se fuera, dejar la concesión, que había sido ganada por 15 años, la dejara al tercer año, pagando los mismos montos durante esos 3 años, pero luego se podía ir sin ser cobrada su garantía. Eso permitió hoy día una nueva licitación anticipada, la que se hizo ahora la que cerró ahora a principios de agosto, y no hay proponentes. Yo calculé, yo calculé en su momento cuando era concejal,
que íbamos a recibir como municipio 10.000 millones de pesos, entre 10.000 y 12.000 millones Menos. menos cada año. Yo creo que va a ser mucho menos. Estamos Ok, hablando del mayor ingreso de la ciudad y yo creo que con lo que está pasando hoy día, donde no hay proponentes, porque la ciudad está muy negativa, porque la gestión municipal ha sido horrorosa en este aspecto, yo creo que estamos en una gracias. alerta roja con el casino, porque Viña del Mar tiene la ciudad en peligro. José Tomás Bartolucci. A ver, voy a seguir con el casino. Por dos temas muy breves. Uno, necesitamos autoridades, no solo municipales, sino que nacionales, que se pongan los pantalones con la instrucción de la Contraloría de bloquear las casas de apuestas ilegales en línea. Hoy día han generado un daño patrimonial significativo a la industria regular de casinos y no se han tomado las medidas necesarias para poder proteger a las ciudades que tienen casinos, y los casinos ilegales primero no controlan si son mayores o menores de edad, y tampoco a quienes tienen la prohibición de ingresar a un casino, o funcionarios públicos que no pueden entrar a un casino por tener fianza y no poder jugar en casino. Y en segundo lugar, yo creo que la ciudad no vale lo mismo que valía hace 5 o 10 años atrás. La ciudad está desgastada, Plaza Colombia está desgastada. Cuando hemos pedido que se ataque el comercio ambulante, se le han puesto carpas y cartelitos que dice comercio ambulante. Cuando hemos pedido que se regulen los estacionadores ilegales de autos, los cuidadores que decía Fernando, lo que han hecho es eliminar estacionamientos porque no son capaces de dar esa pelea. Cuando hemos pedido que se fortalezca la industria hotelera, el Hotel O'Higgins se convierte en oficinas municipales de manera permanente. Yo creo que la alcaldesa de Armamonte tiene una responsabilidad directa en lo que está pasando con la licitación del casino, con el devenir de la ciudad de Viña del Mar, y si la administración de Ripamonte no cambia la relación con el borde costero y con Reñaca, Viña del Mar, particularmente la ciudad y el borde costero y el turismo, va a seguir en un declive permanente, y probablemente, si esto sigue, no se va a poder levantar y va a ser un daño permanente a la ciudad. Iván Buskovich. Mire, yo voy a cambiar un poquito el tema. Les cuento, yo ayer estuve en un evento que se hizo en Santiago para solidarizar con Camilo Escalona, quien está muy complicado de salud, pero muy complicado. Se le está haciendo una serie de tratamientos, etcétera, etcétera, pero quiero por este medio entonces desearle su pronta recuperación. Y quiero contarle a la gente que el Partido Socialista está haciendo una conversación con la sociedad justamente para actualizar nuestros principios ideológicos, políticos, y eso lo estamos haciendo conversando con muchísima gente en todos lados. Fernando Wilson, muchas gracias. Iván. Sí. No, volver un poco a lo prosaico y al desarrollo de la ciudad. Y en ese sentido, como mencioné hace algunas semanas atrás, que parece ser que a alguna gente le interesó, el tema de las veredas en la subida Padre Hurtado, que es catastrófico. Después del último, ya estaban muy malas desde hace ya varios años atrás, pero con el último temporal, las losas de las veredas están totalmente, algunas de ellas están incluso verticales, lo cual obliga a los peatones a bajar a la calzada, y la subida Padre Hurtado digamos, se transita normalmente a muy alta velocidad, y es cosa de tiempo antes que alguien lo atropellen y que ocurra una catástrofe, sobre todo para los grandes partidos de fútbol o cosas por el estilo. Yo normalmente bajo por ahí y ya simplemente no se puede. El riesgo que tiene, particularmente frente a la cancha de bicicross y frente al club de tiro, es una cosa que lo hace imposible. Por lo tanto, ojalá la municipalidad le pusiera atención, sobre todo porque es básicamente volver a reposicionar las losas que están ahí, pero que, como vuelvo a insistir, hay algunas que ya están verticales a 90 grados. Ok, muchas gracias Fernando Wilson, José Tomás Bartolucci, René Lugo y Iván Busque. Siempre un agrado compartir con usted y en su casa, con usted, señor, en Cita Regional, aquí en su canal Quinta Visión. Nos vemos la próxima semana, que estén ustedes muy bien. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística.
transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.